¿Quién se recuerda de cuál fue la primera plática del año? ¿Hace qué? 3 pláticas. Para que nos recordemos un poquito, ¿verdad? Hablamos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? De que tenemos que buscarlo y pues en oración, en ayuno, leyendo la palabra de Dios. Y vamos a hablar un poquito de ello el día de hoy. Fíjense que había un hombre que quería hacer un viaje, ¿verdad? Y el viaje sí estaba un poco retirado, iba a ser el viaje en barco y apenas tenía dinero para poder comprar el boleto. Compró su boleto, pero estaba preocupadísimo qué iba a comer durante el viaje. Entonces logró, con lo poco que le sobraba, comprar algo de comida, comprar unos panes. Y en el sube al barco y empieza el viaje. Y él dijo, bueno, voy a racionar los panes, ¿verdad? Pero qué si como al tercer día, cuarto día ya se había acabado todo. Y entonces, ahora, ¿cómo le hago, verdad? Pasó un día y él aguantando hambre, 2 días y él aguantando hambre, 3 días, mis hermanos, y él aguantando hambre, una semana y ya no aguantaba. Entonces se fue, en el barco había un buffet y él se fue y miraba por el vidrio, la gente comiendo, la gente disfrutando de toda la comida que servían. Y el día siguiente él dijo, bueno, del hambre, ¿verdad? Me voy a animar. Le habló a uno de los meseros y le dijo, oye, fíjate que, pues con toda pena, ¿verdad? Pero quisiera ver si no me podrías conseguir, aunque sea la comida que dejan ahí en los platos, ¿verdad? Pero fíjate que ya tengo como una semana de comer. Le dijo, ya no aguanto el hambre, si me pudieras hacer favor. Y el mesero le dice, oiga, usted compró un boleto para este barco, perdón. Sí, le dijo. Leyó su boleto, lo sacó y se pone a leer y dice en el boleto, en este barco, en este viaje, todo está incluido: buffet, salón de cine, piscina, salón de baile, boliche, todo lo que había en el barco estaba incluido, pero él no había leído el boleto. Entonces, mis hermanos, a mí se me hizo muy curioso porque yo creo que eso nos sucede a nosotros. Muchas veces no hemos leído, mis hermanos, qué es lo que incluye el boleto de esta vida. Y esta vida el Señor te ha proveído con muchas bendiciones, con muchas cosas que Él te quiere dar, pero nosotros no hemos leído el boleto. ¿Y cuál es ese boleto? La Biblia, mis hermanos. No hemos leído y no sabemos todas las bendiciones que nos estamos perdiendo. Posiblemente nosotros somos esas personas que estamos viendo por el vidrio a otros disfrutando de cosas que el Señor te quiere dar a ti. Entonces se me hizo muy interesante ese ejemplo, porque yo creo que nos ayuda a reflexionar y a pensar, ¿verdad, mis hermanos? En lo que hemos estado platicando, en que tenemos que esforzarnos en buscar el reino de Dios y su justicia, y lo estamos haciendo en ayuno y oración. Pero yo escuchaba a alguien y decía, un predicador, y decía, hay un montón de personas que ya se inscribieron al gimnasio y ya están yendo al gimnasio, pero no han empezado a leer la palabra de Dios. Entonces, yo te digo la realidad. Yo lo escuché y pensé, bueno, si ya se inscribieron al gimnasio y están yendo al gimnasio, qué bueno, los felicito. Pero ahora pongamos atención también en la palabra de Dios. Sí, ¿cómo estamos con la palabra de Dios? ¿Cómo estamos, mis hermanos? Miren, con los goles y las metas que nos propusimos a principio de año. Estamos a día 23 hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con esas metas? ¿Estamos siendo proactivos? ¿Estamos haciendo algo por ellas? ¿O ya se nos están olvidando? Entonces, recordémonos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, decíamos que es esforzarnos. Amén. Muy bien, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar con nuestra prédica. Señor, usted pensó que ya había terminado. Usted amén estaba diciendo, ¿verdad? Todavía no. Miren, Señor, te damos gracias por lo bueno, lo maravilloso que eres, Padre Celestial. Y Señor, te pedimos, Señor, que por favor
tu palabra encuentre cabida en nuestro corazón, Padre Celestial. Que nos hable, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escucharte a ti, Padre bendito. Te damos gracias por lo maravilloso que eres, por la oportunidad que nos das de estar acá, Señor, porque, Señor, sabemos que todos y cada uno de los que están acá, Señor, tú los has traído con un propósito. Tú inquietaste el corazón, tú diste el ánimo, Señor, tú diste los medios para poder llegar a este lugar, Señor, porque tú tienes una palabra para la vida de cada persona, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra haga un efecto en nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Entonces, decíamos, ¿cómo estamos con nuestros goles? ¿Cómo estamos con nuestras metas? ¿Se recuerdan de qué hablamos la semana pasada? ¿Quién se recuerda de qué hablamos la semana pasada? Hablamos de las promesas, gracias. Hablamos de las promesas, que Dios tiene promesas para nosotros, mis hermanos. Y así como esas promesas que hablamos la semana pasada, Dios tiene muchas promesas. Si tú lees la palabra de Dios, es exactamente como la historia. Es un buffet, mis hermanos. Hay un montón de bendiciones de todo tipo que el Señor te quiere dar. Pero nosotros necesitamos saber y entender cuáles son esas bendiciones. ¿Qué bendiciones son? Entonces, la semana pasada terminábamos con el versículo de Josué 1:8, y el versículo dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Entonces, mis hermanos, tenemos que esforzarnos. Recuérdense lo que platicamos, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de que hay bendiciones que Dios te quiere dar, y hablamos de 6 bendiciones. Pero las bendiciones de Dios, mis hermanos, son condicionales. Hay una condición. Si nosotros entendiéramos cuál es la condición, ni necesitamos saber cuál es la promesa, porque la bendición va a venir. La condición, ¿se recuerdan de la semana pasada? Decíamos, Dios le decía a José: levántate y toma, entra, posee. ¿Se recuerdan? Entonces escuchamos ahorita y dice, hay muchas bendiciones, pero el Señor dice, para que te vaya bien, para que seas próspero en todo. En todo. ¿Qué es todo? Todo, mi hermano, en tu vida familiar, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú quieras, en tu escuela, en todo. Para que seas prosperado en todo, no se aparte de tu boca este libro de la ley, medita de él de día y de noche. Entonces necesitamos, mis hermanos, entender que las promesas de Dios, que Dios te quiere bendecir, que Dios este año quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida, cosas maravillosas, cosas, mi hermano, que no han pasado en tu vida en todo el año, en todos los años pasados. Pero necesitamos esforzarnos. Ahora, yo creo que es bueno el poder escuchar la palabra de Dios. Es extraordinario. Es bueno el poder ver algún programa que habla de la palabra de Dios, pero no es igual a que tú leas, a que tú agarres el libro y te pongas a leer. O hoy en día su santo teléfono, ¿verdad? Que ahí está todo lo tenemos ahí. Ahí está la Biblia, mi hermano. Entonces a mí me llama la atención, porque ¿a dónde vas? ¿A dónde tú vas? Si estás esperando el bus, puedes leer. Si estás en el dealer esperando que arreglen tu carro, puedes leer. Si estás en donde quiera, mi hermano, hoy no hay excusa. Y fíjense que a mí me pasó algo interesante. Yo tengo muchos años ya de ser cristiano, o tenía muchos años de ser cristiano, y escuché una prédica como esta, donde el predicador decía: hay gente que tiene 2 años, 5 años, 10 años, 15, 20, 30 años de ser cristianos y no han leído la Biblia una sola vez. Y entonces a mí me impactó, porque yo ya tenía como unos 7, 8 años, y era cierto, yo no había leído la palabra de Dios. Entonces muchas veces preguntamos, ¿a quién ha leído la palabra de Dios? Y ya levanta toda la gente, ¿verdad? Sí, no, toda la palabra de Dios, o sea, toda la Biblia. Ahí ya bajamos la mano un montón, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es importante. Ahora, yo cuando escucho esto, me pega y digo, no, es cierto. Entonces necesito leer la palabra de Dios. Me propongo un año que voy a leer la palabra de Dios. Y quiero compartirte, mi hermano, de que
Yo creo que a algunas personas les pasa rápido, a otras podrá pasar más tiempo, ¿verdad, mis hermanos? Porque Dios ve tu corazón. Pero fíjate que mi vida empezó a cambiar. Yo vivía en un apartamento tipo estudio. O sea, un apartamento sin recámara, pues, ¿verdad? Ahí adentro está, en el mismo cuarto está todo, ¿verdad? Pero aquí le llaman estudio, se ve más bonito. Y vivía ahí con mi esposa y ya con mis 4 hijos. Entonces la gente a veces llegaba a visitarme, algún amigo o algo, y se quedaban viendo, ¿verdad? Y llega, aquí no hay para dónde, sino más para arriba, a comprar literas, ¿verdad? Porque ya no hay para dónde más. Entonces, yo empiezo a leer la palabra de Dios, mis hermanos, y empiezo a ver palabras. Mi fe empieza a crecer. Escucho la primera palabra, ¿verdad? Que el Señor me habla y dice: extiende tus cortinas, no seas escasa. Y digo: Señor, me estás hablando a mí, ¿verdad? Escucho otra palabra, leo otra palabra y dice: yo te voy a dar, lo vimos la semana pasada, todo lo que pisare la planta de tus pies. Pero fíjense que para eso hay una acción, ¿verdad? Yo tengo que caminar, yo tengo que ir y pisarlo. ¿Sí? Si lo veo de aquí para allá, pues yo no lo he pisado, no puede ser mío, ¿no? O sea, implica una acción. Entonces, mis hermanos, y yo preguntándome: Señor, esto es para mí, esto es para mí. Luego, otra palabra, porque yo me pongo a platicar con el Señor y le digo: pero está bien, entiendo, sí lo quiero hacer, pero ¿cómo si no tengo dinero? O sea, yo sentía que el Señor me estaba diciendo: ve y posee la tierra, compra. Y pensé de plano que el Señor quiere que compre una casa, ¿no? Para que mi familia viva mejor, para que estén en una mejor situación. Y le digo al Señor: Señor, pero no tengo dinero. O sea, ¿cómo hago? Y leo otra palabra en la Biblia, mis hermanos, y dice: ven y compra sin dinero. Dije: no, aquí ya me sacó de onda. ¿Cómo le hago? Pero ¿saben qué? Dije: yo le voy a creer al Señor. Y llamé a un amigo que hacía real estate, que gracias a Dios por su vida y su paciencia, ¿verdad? Porque me llevaba a ver una casa, me llevaba a ver otra, yo iba a ver casas y ni un centavo. Y entonces por fin vimos una casa que nos llamó la atención, que nos gustó, y yo dije: esta. Y lo que sucede, mis hermanos, es de que, bueno, esta, y empieza el trámite, y yo no tengo dinero. Luego se extendió el trámite, no sé por qué se extendió varios meses. Lo que les quiero contar es que al fin de cuando el negocio se estaba cerrando, durante ese transcurso Dios me proveyó de un trabajo que al final el down payment era como $14,000, y al final Dios me había proveído no solo los $14,000, sino para amueblar toda la casa. Entonces se dan cuenta qué es lo que produce la palabra de Dios. Te da fe. Cuando tú lees, mi hermano, que Dios abrió el mar rojo, cuando tú lees que una columna iba adelante, una columna de nube, dice, por el día, y una columna de fuego por la noche, cuando tú lees todas las maravillas que Dios ha hecho, crece tu fe. Y entonces, mi hermano, la palabra viene a ser parte tuya. Recordémonos de una cosa, miren, la Biblia es el libro más vendido en el mundo, es el bestseller por excelencia. Pero es el libro menos leído. O sea, la Biblia la gente la compra y lo abre y lo ponen ahí atrás, ¿verdad? Yo recuerdo de mi mamá el Salmo 23, ¿verdad? Mis hermanos, la Biblia por libro no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. Es la palabra que está escrita en ella, porque es la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios que entra a tu vida, entra a tu corazón, y ahora crece tu fe, crece la fe que tú tienes. Lo que Dios dice, todas esas promesas de Dios, tú las empiezas a creer. Porque nosotros, mis hermanos, la realidad, hemos aprendido un caló, palabras cristianas, ¿verdad? Nosotros bendecimos a Dios y decimos gloria a Dios, pero no lo sentimos. Nosotros decimos amén por todo, pero no lo sentimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú lees la palabra de Dios? Mis hermanos, esa palabra de Dios empieza a hacer vida en ti. Entonces, por eso es que necesitamos leer la palabra de Dios. Mis hermanos, y mi deseo hoy es de que tú te animes. Y mira, yo te digo la realidad, no quiero decir que es difícil, pero a veces hay contratiempos.
Yo, por ejemplo, mi gol es todos los años leer la Biblia. Y te digo, ¿por qué? Porque yo le pregunto a una persona que es maestro de la palabra. Yo dije, quiero saber cómo él estudia la palabra, ¿no? O sea, ¿qué método tiene? ¿De qué forma? ¿Agarra libro por libro? Yo qué sé, ¿no? Y cuando le pregunto, le digo, mira, disculpe, ¿cómo estudia usted la palabra de Dios? Me dijo, no, yo la leo en un año. O sea, empiezo el 1 de enero, ¿verdad? En Génesis y termino el 31 de diciembre en Apocalipsis. Dije, wow, ¿y eso es todo? Sí, mejor. Lo único es que cuando hay alguna palabra, algo que me llama la atención, yo lo escribo, lo pongo aparte y luego lo estudio, ¿verdad? Pero de leerla, la leo así, normal. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta el poder de que nosotros nos esforcemos en leer la palabra de Dios. Y lo que les decía, miren, no sé exactamente cuántas son las cantidades, pero si tú escuchas la palabra de Dios, por lo menos tendrías que escucharla, yo creo que son como 10 veces para que realmente haga efecto. Si tú la ves, creo que son, no sé exactamente cuántas, pero yo creo que son más. Si tú la lees, esa es la forma más efectiva de que esto entre en tu corazón. Por eso decía, te la pueden leer, pero no es lo mismo. Entonces yo te quiero animar, mi hermano, a que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nuestra fe crezca, que creamos en la palabra de Dios, que creamos que lo que Dios dice es cierto, mis hermanos, lo que está escrito ahí es verdad. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida, pero tú tienes que creerlas. Si nosotros no las creemos, no va a pasar. Dios te quiere bendecir, sí, pero si tú no lo crees, entonces es muy difícil que suceda. Mire, Números 23, 19 y 20 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Se dan cuenta que la palabra de Dios es sólida, mi hermano. Y la palabra, para Dios, su palabra es muy importante. ¿Cómo creó Dios los cielos, la tierra y todo lo que existe? Con su palabra. Con su palabra. Entonces, se dan cuenta que Él dice, escribe los 10 mandamientos. Escribe, sí. Entonces es importante que nosotros leamos y que nosotros, mis hermanos, esa palabra es poderosa. Pero esa palabra es poderosa cuando entra a tu vida. Es poder, mi hermano, es poder de Dios. Entonces, fíjense que yo creo que posiblemente todos hemos escuchado, pero hay hombres que se han hecho millonarios y billonarios leyendo la Biblia. Específicamente yo he escuchado hombres que se han hecho millonarios leyendo el libro de Proverbios. Pero apenas en esta semana hablaba con un amigo que vino de Texas, que pasó por acá y nos pudimos reunir un rato, y él me recordaba de una historia, y es una historia de un hermano de la iglesia que está allá. Él empezó a llegar a la iglesia y lo animan a que lea la palabra de Dios, y específicamente el libro de Proverbios. Él se pone a hacer eso. Este hombre trabajaba en un, ¿cómo dicen? En un, donde despachan, ¿verdad? Un escritorio. Se me está olvidando el español, dijo, y el inglés no se me queda. Entonces él trabajaba de esa manera. Él empieza a leer la Biblia. Y en un corto tiempo, mis hermanos, se le ocurre. Él empieza a leer la Biblia y cree lo que dice la Biblia. Y entonces empieza a hacer varias cosas, se sale de ahí, empieza a hacer negocios y le empieza a ir re bien. Al punto que es hasta gracioso, ¿verdad? Se fue a meter a una construcción del gobierno y les fue a preguntar de cómo agarraban los contratos. Y se le quedan viendo, ¿y por qué, verdad? No, yo solo pregunto, ¿verdad? Y le dan la información, lo mandan con una persona que le dice cómo se hace y toda la cuestión. Para no hacerles largo el puesto, ahora está trabajando como contratista, haciendo trabajos para el gobierno, agarrando contratos del gobierno. Eso, mis hermanos, es una historia verídica, es 100%. Este hermano, de hecho, lo tuvimos aquí predicando.
Él, lo que les digo, apenas si le alcanzaba para comer, vivía en un apartamentito rentado, ahora tiene casa, ahora viaja, ahora, de hecho, lo que les decía, él vino aquí y yo se los comparto con toda libertad, mis hermanos. Nosotros damos una ofrenda cuando viene una persona a predicar. Cuando tratamos de darle la ofrenda, no la aceptó y él nos dejó de ofrenda mucho más de lo que nosotros le íbamos a dar a él de ofrenda, porque Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado. ¿Por qué? Porque creyó la palabra de Dios. ¿Pero por qué creyó la palabra de Dios? Porque la leyó, mis hermanos. Entonces, lo que yo digo, muchas veces nosotros nosotros no nos damos cuenta de todas las bendiciones de Dios porque no leemos la palabra de Dios. O muchas veces la leemos, pero la leemos así como peor, el punto donde llega que nació fulano y este nació y el otro nació y este es papá de no sé quién y son unas grandes partes, ¿va? Y uno las pasa, ¿va? Mis hermanos, así sin ponerles atención. Pero la Biblia fue escrita con un propósito y fue escrita con el propósito de edificarnos a cada uno de nosotros. Entonces, miren, Romanos 10 al 11 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree, tú lo tienes que creer. ¿Cómo lo vas a llegar a creer? Leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Porque por el oír viene la fe, ¿sí? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios viene la fe. Miren, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando tú crees la palabra de Dios, mis hermanos, y a veces te tildan de loco porque tú andas en otro rollo, ¿verdad? Porque la humanidad, mis hermanos, no cree en Dios, andan por otro lado. Ellos creen en algo humanista, en el humanismo, en lo que tus fuerzas pueden hacer, en lo que tú puedes alcanzar. Mis hermanos, sí, cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que no vamos a ser avergonzados. Y fíjense que aprovecho les voy a contar un pequeño testimonio de mi amada esposa. Gracias, mi amor, gracias. Hoy es mi cumpleaños, mis hermanos, y tengo la bendición, siempre he tenido la bendición de ayunar en mi cumpleaños, pero nunca había tenido la bendición de poder predicar en mi cumpleaños. Y Dios me ha dado la bendición y estoy muy contento y muy agradecido con Dios, no solo por eso, sino porque mi esposa está aquí y siempre ha estado ahí conmigo, porque mis hijos Kenny y Brandon, pues los pudieron ver acá, siempre han estado no solo conmigo, sino que realmente tienen un corazón de servir al Señor y de buscar al Señor y de hacer su voluntad. Y por mis hijas Sharon y Chelsea, que están allá atrás en el sonido y en todo lo que es media, que es mi cumpleaños, mis hermanos, yo estoy sirviendo al Señor, pero yo creo que como padres me van a entender el gozo de tener a mis hijos acá sirviendo juntamente conmigo. Yo creo que no hay regalo que me puedan dar que me dé tanta felicidad como eso, mis hermanos, de que mis hijos sigan al Señor con todo su corazón y con toda su mente y con todos sus recursos. Entonces, mis hermanos, un pequeño paréntesis, gracias. Por supuesto, mis hermanos, que es un privilegio para mí el poder compartir también con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Es una bendición de Dios, mis hermanos. ¿Se recuerdan lo que les he dicho? Dice a David: yo me deleito en tu palabra, me deleito en hacer tu voluntad. Es maravilloso, es delicioso, mis hermanos. Entonces, les decía que no vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados. Fíjate que cuando mi esposa estaba un poco más joven, yo le digo que antes era joven y bella, ahora ya solo le queda lo bella, Leo. Entonces, miren, cuando estábamos más jóvenes, yo recuerdo de que mi esposa decía: no, Dios me va a bendecir con una casa grande. Y casas chiquitas, no quiero casas chiquitas, porque Dios me va a bendecir con una casa grande. De hecho, llegó hasta a molestar a gente porque ella se los decía. Y hasta yo les decía: no estés diciendo eso. Y ella decía: no, es que Dios me va a bendecir con una casa grande. Yo sé que Dios me va a bendecir con una casa grande. Y fíjense que hace poco le estaba platicando con ella y le decía: wow, como Dios ha sido fiel.
La primera casa que tuvimos tenía 4 recámaras mínimo. Siempre hemos tratado de tener una recámara para cuando viene un anciano de la iglesia o para poder hospedarlo. Desde que empezamos a comprar casa, decidimos de que íbamos a poner un cuarto al servicio de las personas que vienen, que sirven al Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla de una viuda, no es viuda, perdón, de una mujer que levanta un cuarto y hace un cuarto para el profeta, para cuando el profeta pase por ahí pueda entrar a su cuarto. Y Dios bendice a esta mujer por su deseo, por su corazón. Platicamos con mi esposa y decidimos que íbamos a tener un cuarto para ella. Entonces tuvimos la segunda casa más grande que la primera. La tercera casa muy grandísima. En esa hasta teníamos un cuarto hasta separado completamente con baño y todo para las personas que venían. Y así, mis hermanos, todas las casas han sido muy grandes. Y pasan situaciones, ¿verdad? Con toda esta la situación desde 2007-2008 perdemos las casas. Pero fíjense que a mí me llama la atención que pasamos como un año, tal vez un año y un par de meses sin casa, y de ahí Dios nos bendice nuevamente, podemos comprar una casa. Y yo le digo a mi esposa, yo creo que vamos a tener que empezar de nuevo, y yo creo que vamos a comprar una casa pequeña, no una casita ahí para empezar y todo. Y me cae, no, yo no quiero una casa pequeña. Mami, pero eso es lo que nos alcanza, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, yo también quiero un palacio, pero pues no alcanza. La situación es que nos ponemos a buscar, me pongo a ver y la llevo a un lugar y a otro lugar y no, ninguna casa le gustaba. Hasta que llegamos a donde vivimos ahora, ¿verdad? Que también es una casa que tiene igual, ¿verdad, mis hermanos? Tiene varias recámaras, todos estamos muy cómodos y tiene el cuarto con baño para cuando venga el siervo del Señor. Entonces, les comparto esto, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en su palabra y confesamos su palabra, no vamos a ser avergonzados. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque yo he podido vivir bien, porque ella tiene fe de que Dios la va a bendecir y va a vivir en una casa grande. Así que ahora es una bendición para nosotros poder hacerlo. Pero el punto es, mis hermanos, de que tenemos que creer en la palabra de Dios. Y ahora tenemos que declarar la palabra de Dios. Tenemos que declarar la palabra de Dios. O sea, nosotros leemos la palabra y ahora tu boca se tiene que alinear con lo que tú crees. ¿Sí? Porque nosotros decimos, ok, yo creo en el Señor, yo creo que Dios me va a bendecir. ¿Quién hizo una lista de goles y metas que desean este año? ¿Quién la hizo? ¿Alguien? ¿Sí? ¿La escribieron? Tienen una lista, ¿verdad? Ok, decimos, el Señor me va a bendecir, el Señor me va a prosperar, el Señor ha dicho que Él va a estar conmigo en este año. ¿Amén? Sí. Salimos, encontramos un amigo, a mí me ha pasado, mis hermanos. Y entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien fregados. ¿Cómo dicen unos? Aquí jalando la carreta, vos. Ni que fuera güey uno. Y vacía. Entonces, y empiezas a hablar con gente y la gente, mis hermanos, es una depresión extraordinaria, ¿no? Mal, todo mal. Mira el presidente ahí haciendo locuras, el COVID, mira, no hay trabajo, no hay. ¿Y qué hace uno? De veras, vos. Sí, hombre, de veras que sí está mal la cosa. Ahí no te estás alineando con la palabra de Dios. Sí, ahí estás haciendo todo lo contrario. Ahí estás declarando, mi hermano, de que está pésima la situación. Déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes creen que Dios tiene algún problema económico? ¿Creen que Dios tiene un problema económico? Dios no tiene ningún problema económico. Haya COVID, no haya COVID, pase la situación que suceda, Él no tiene ningún problema. Si Dios dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios declaró eso, dice la palabra de Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo, eso se hará. ¿Sí? Porque es la palabra de Dios, pero tú tienes que declararlo. Ya lo leíste, ahora tienes que confesarlo, tienes que creer esa palabra. Decíamos, mi hermano, tienes que creerlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todos tus huesos. Tú tienes que creer que esto es real. Eso es fe. Alguien decía, ¿qué es? Tú tienes que tener, dice la Biblia, un deseo ardiente. Sí, tienes que tener un deseo ardiente por algo. ¿Qué es un deseo ardiente? Yo digo, pues quiero ir a la universidad, vaya a ver, quiero sacar unas clases allá, voy a tratar, ¿no? A ver cómo me va. ¿Ese es un deseo ardiente?
quiero poner un negocio, pero está difícil ahorita, no, pero hay que probar. ¿Ese es un deseo ardiente? No, mi hermano. Mira, este es un deseo ardiente. Agarraron a una persona y le preguntaron, él dijo, pero yo quiero saber qué es un deseo ardiente. Le dijeron, ok, ven para acá, te vamos a enseñar qué es un deseo ardiente. Pusieron un balde de agua, le metieron la cabeza en el balde de agua y de repente empieza, ¿verdad?, a patalear, a empujar, a tratar de salir y todo, y no le soltaban la cabeza. Y él seguía hasta que logró salir. Y les dijo, pues, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Están locos? Le dijo, no, le dijo, ese es un deseo ardiente. ¿Qué era lo que más querías? Le dijo, ahorita en este momento. Salir de ese lugar. Ese es un deseo ardiente, mi hermano. O sea, cuando tú tienes ese deseo, que tú quieres algo, ¿por qué? Porque tú lo leíste en la palabra de Dios, mi hermano, y tú crees que Dios es fiel y que Dios lo va a hacer en tu vida. Y ahora vas, te mueves y lo consigues. Ese es un deseo ardiente. No es a ver si puedes. No, si Dios ya lo declaró, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si Dios dijo, se hará. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Se recuerdan? Al principio les decía, la palabra de Dios es condicional. Tú tienes una parte que hacer. Por eso mucha gente, mis hermanos, va a pasar orando toda la vida y no va a pasar nada. No va a pasar nada de lo que están pidiendo, porque van a pasar orando. Necesitas acción. Fe es acción. Fe es hacer algo, es moverte, es creer. Cuando yo creo, yo voy a moverme hacia lo que yo creo. ¿Sí? Muy bien. Miramos Mateo 12:35. Vamos a leer el 36 y el 37, pero vamos a ir por uno por uno. Mira, dice: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos un tesoro. Todos tenemos un tesoro en nuestro corazón, ¿verdad? Bueno o malo, pero es un tesoro. Por ejemplo, mucha gente almacena oro, plata, dinero, ¿verdad? Mucha gente guarda dinero, mis hermanos. Pero hay mucha gente que guarda un montón de chunches, decimos en Guatemala. O sea, un montón de cosas, mis hermanos, que no tienen valor, o que para ti tienen valor, pero realmente no tienen valor. Mira, realmente son cosas que se están devaluando, que en 1 año, 2 años, tú piensas que valen esto y ya no valen nada. En otras palabras, ¿verdad, mis hermanos? Nuestro tesoro puede ser basura. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Hay piedras preciosas. La palabra de Dios, tú atesoras la palabra de Dios. Tú atesoras, mis hermanos, esas joyas que hay en la palabra de Dios, o atesoras basura. Lo que te dice tu amigo, tu mamá, tu hermano, que te dicen que no se puede, que está mal, que aquí nos vamos a morir todos, hombre. O sea, ¿qué es lo que tú atesoras en tu corazón? ¿Sí? De eso, de lo que tú atesores en tu corazón, mi hermano, habla tu boca. ¿De qué hablas regularmente? En tu casa hay paz, hay armonía, hay gozo. Es porque tú tienes palabra de Dios en tu corazón. Pero si hay pleito, disensión, mi hermano, negativismo, tienes un montón de basura en tu corazón, mi hermano. Y miren, la realidad, yo les decía la semana pasada, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y yo les ponía el ejemplo. Yo siempre he pensado que voy a bajar unas 10, 15 libras. Si yo realmente miro la tabla, ¿verdad? Yo tengo que bajar como 60 libras. Yo me estoy engañando a mí mismo con que con 10 libras que baje yo voy a estar contento. Pues eso no es una realidad. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué atesoras en tu corazón? ¿Atesoras la palabra de Dios o atesoras basura? Basura, mi hermano, es todo lo que dice la gente, que no se alinea a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Lo peor, Dios quiere que tú leas la palabra de Dios, que esa palabra de Dios entre en tu mente, que se vuelva parte de ti, para que cuando tú hables con esa gente, tú seas la esperanza de esa gente. Tú le des ánimo a esa gente. Ellos sientan algo diferente, pero tú te pones igual que ellos. Entonces no somos la sal del mundo.
¿Sí se dan cuenta la importancia de leer la palabra de Dios? Les comparto, yo decidí hace muchos años de que escuchando estas situaciones, ¿verdad, mis hermanos? Debemos de declarar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Entonces decidí que iba a cambiar mi forma de saludar, porque muchas veces uno saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y la primera que te dicen, ¿verdad? Mal, no, pues mira, ¿cómo está? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo decidí que iba a cambiar mi saludo. Entonces cuando alguien me preguntaba, ¿cómo estás? Le decía, extraordinariamente bien, pero mejorando. ¿Y saben qué? Eso ha causado impresión en mucha gente. Porque cuando les digo eso, wow, dicen, wow, wow, es extraordinariamente bien. Mis hermanos, ese es el impacto que nosotros tenemos que hacer en la vida de la gente. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, pero nosotros andamos hablando igual que todos. Entonces no somos la sal del mundo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el punto? Una vez más, la importancia de que nosotros leamos la palabra de Dios, que en tu corazón empieza a atesorar la palabra de Dios. Mi hermano, tú ves yo les digo, ¿verdad? La realidad, si habláramos de los requisitos, no necesitamos leer las bendiciones, porque los van a venir si yo los cumplo. Pero ¿a quién no le gusta hablar de bendiciones? ¿A quién no le gusta recibir bendiciones? ¿A quién no le gusta recibir regalos? A todos nos gusta recibir regalos, ¿sí o no? Entonces, a mí me gusta atesorar la palabra de Dios y repetirla y repetírmela, ¿verdad? No, Dios me va a bendecir. No, Dios me va a dar esta tierra. No, Dios está conmigo. Dios me fortalece. Dice, diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando tú te estás llenando de esto, mi hermano, es algo extraordinario en tu vida. Mira, yo no te estoy diciendo, mi hermano, tenemos que pare todo en el mundo, ¿verdad? Para toda tu vida y dedícate solo a leer la palabra de Dios. No, son 3 capítulos diarios si tú la quieres leer en un año. Son 3 capítulos diarios. O sea, ¿quién no mira televisión? ¿Hay alguien aquí que no mire televisión? Todos miramos televisión. Yo te estoy diciendo, deja de ver televisión. No, tú puedes ver televisión. Pero el problema es que si solo de eso te estás llenando. O sea, por eso lo principal es la palabra del Señor. Y si hay alguien que no mira televisión, mis hermanos, ¿qué tal ahora el teléfono? Hay gente que no puede vivir sin teléfono, ¿verdad? ¿Qué tal la computadora? Digo, antes, como dicen, ¿verdad? Para pecar uno tenía que salir, tenía que ir. No, ahora ahí está a un clic. Entonces, mis hermanos, una vez más, no estamos diciendo, wow, vamos a meternos en un monasterio y cambiemos nuestra forma de vivir completamente. Empecemos a esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. Leamos la palabra de Dios. Empecemos a indagar cuáles son esas bendiciones, qué es todo lo que el Señor me quiere dar, cómo el Señor me quiere bendecir. Empecemos a buscarlo y eso está en la palabra del Señor, mis hermanos. Ok, entonces el 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra improductiva, ¿verdad? Una palabra que no va a producir nada. Es una palabra que se dice por decir. Si te das cuenta, no es solamente de las malas palabras, porque muchas veces pensamos que son malas palabras. No es solamente de malas palabras, mis hermanos. De toda palabra ociosa, toda palabra que no se alinee a la palabra de Dios, vamos a dar cuentas en el día del juicio. Ahí ya se pone seria la cosa, ¿verdad? Ahí ya mejor que mi hablar, mi hermano, se alinee a la palabra de Dios. Pero para que mi hablar se alinee a la palabra de Dios, tiene que empezar con mi corazón, porque el tesoro está aquí adentro. Tiene que empezar con que yo lea la Biblia, con que la crea y ahora la declare. Ahora, no es necesario que le andemos hablando a la gente, ¿verdad? Y repitiéndole un montón de versículos, ¿verdad? Como que si fuéramos cotorros. Es que entendamos qué es lo que dice la palabra de Dios y hablemos conforme a ella. Fíjate que precisamente venía hablando con mi esposa porque
Nosotros entendimos hace muchos años, ¿verdad, mi hermano? Gracias a Dios, mis hijos estaban pequeños, que la palabra dice, oigan, hablad entre vosotros con salmos e himnos espirituales. Muchas veces, ¿cómo se habla uno como esposo? ¿Con salmos e himnos espirituales? Muchas veces no, ¿verdad, mis hermanos? Ya solo falta la verdad. Yo fui una persona muy mal hablada. Yo, como de esquina a esquina, les decía a mis amigos, ¿verdad cómo amaneció tu mamá? Pero no de esa manera. Entonces, una persona muy mal hablada, mi hermano, que obviamente tuve que quitarme esa manera de hablar, pero a través de leer la palabra de Dios. Pero si hablar mal, decir malas palabras es malo, ¿qué creen ustedes que es peor? ¿Hablar negativamente o hablar malas palabras? Pues las dos son malas, ¿verdad? Pero hablar negativamente es peor. Entonces puede ser que yo no diga malas palabras, pero soy una persona negativa. Peor, mi hermano, no me alineo a la palabra de Dios. Yo no le creo a Dios, en otras palabras. O sea, todo lo que Dios dice me pasa por aquí, ¿verdad? Yo creo que todo es malo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, de toda palabra ociosa, de toda palabra que no produzca fruto. Por eso es que, mis hermanos, tenemos que alinearnos con la palabra de Dios. Entonces el 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué le contó a Abraham por justicia? El creerle a Dios. Dios le dijo, te voy a bendecir, mira las estrellas de los cielos, si las puedes contar, así va a ser, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y él dijo, amén, Señor, wow, así va a ser mi descendencia. Hasta se cambió el nombre. Él se llamaba Abraham y se puso Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres. Le cambió el nombre a su esposa a madre de muchedumbres. Eso es hablar conforme a la palabra de Dios. Sí, eso es creer la palabra de Dios. Acciones, mis hermanos, acciones. Ahora, de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas. No quiere decir, mis hermanos, porque yo creo, le decía a mi esposa, a mí me gusta reírme. A mí me gusta que me cuenten un buen chiste, ¿verdad? A mí me gusta oír una broma, a mí me gusta, sí, pero hay bromas, pero hay formas hay bromas, de bromas a bromas, ¿no? O sea, no quiere decir que nos volvamos todos, qué sé yo, agrios, no, no, ¿verdad? A alguien le está tocando la palabra, alguien está recibiendo, Señor, háblale. No se crean. Mira, eso no quiere decir, ¿verdad, mis hermanos, que nos volvamos agrios, sino que simple y sencillamente, mis hermanos, que hablemos conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Eso no quiere decir que seamos tristes, no, pero que tengamos cuidado, mis hermanos, de que nuestra boca no esté repitiendo lo que dicen todos allá afuera. Que nuestra boca no esté hablando, mis hermanos, negativismo. Que nuestra boca no esté hablando cosas contrarias a la palabra de Dios. Mejor cállate, mejor no digas nada. Sería mejor que nos quedáramos callados, mis hermanos, y que no hablemos esas cosas. Porque no solamente le estás haciendo daño a la persona que está enfrente, sino te estás haciendo daño tú por la incredulidad, porque no le crees a Dios. Miren, dice Primera de Pedro 3, 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si se dan cuenta, dice el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Qué es ver días buenos? Ver días de bendición, ver días de gozo, ver días de alegría, ver días extraordinarios, mis hermanos. ¿Sí? El que quiere eso, dice, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal. Ten cuidado cómo hablas. Y sus labios no hablen engaño. Si tú quieres ser bendecido, mi hermano, aquí está, en el poder, aquí está el poder en tu lengua. Entonces declara bendiciones sobre tu vida. Declara bendiciones sobre tu vida. No estés declarando cosas negativas. El 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El 12,
Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, mis hermanos, Dios a los que hablan el bien, fíjense pues, para que tú puedas hablar el bien tienes que conocer la palabra de Dios. Para eso tienes que leer la Biblia, tienes que atesorarla en tu corazón, ahora tienes que declararla. Dice que cuando sea un día malo para ti, cuando algo mal venga y tú ores y clames a Dios, Él va a venir a responderte. Él va a venir a decir, claro, mijo, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? ¿Sí? Nos damos cuenta, mis hermanos, la importancia de hablar, de leer la palabra de Dios. Entonces yo quiero que si tú, mi hermano, no has puesto como gol o como meta, mira, ni siquiera tienes que ponerte al día, empieza a leerla ya, empieza a leerla hoy. Pero mi hermano, te estoy hablando, si tú quieres bendición, dice, esto no está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no es algo extraordinario, ¿verdad? Que wow, ¿cómo le hacemos? Es algo sencillo. Lee la palabra de Dios y ahí va a crecer tu fe. Mucha de la gente, mi hermano, es pesimista y pierden antes de empezar algo. ¿Por qué? Porque se sacan de una vez de lo que van a hacer. Piensan en una idea. Recuérdense una cosa: nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que hay mucha creatividad en nosotros. Tú piensas, voy a hacer esto, voy a hacer este negocio, ¿y qué sucede? Uno solito empieza a decirse, no, pero ¿y si no me funciona? Pero ¿y si hago aquí? ¿Y si le fallo? ¿Y si pierdo? No, pues ya mejor no lo hago. ¿Sí? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Las palabras. ¿Qué es lo que te anima a hacerlo? Las palabras. Depende de cómo hables. O sea, si tú dices, no, Dios está conmigo, Dios me va a bendecir, Dios dijo que lo tome, que me levante, que lo posea. Sí, la diferencia está en tus palabras. ¿Qué hace? ¿Por qué se mete uno en problemas a veces con personas? Por las palabras, ¿verdad? Porque dijiste algo inapropiado, porque se te salió una palabra, ¿verdad? Y por eso se hace un conflicto, ¿sí? ¿Por qué te pones en paz nuevamente con la persona? Por las palabras. Porque vas y le dices, perdóname, cometí un error. ¿Sí se dan cuenta el poder de las palabras, mis hermanos? Pero una vez más, viene y empieza con que leamos la palabra de Dios, empieza con que la atesoremos en nuestro corazón, empieza con que la declaremos. Así que, mis hermanos, con esto vamos a terminar. Te animo a que empieces a leer la palabra de Dios. Si tú no lo has hecho, si no lo tienes como gol, mira, es uno de los goles más importantes que puedes tener. Sigue con tus goles, mi hermano. Si lo que decía, si ya te inscribiste al gimnasio, te felicito. Si ya estás dando pasos en tus goles, en tus metas, te felicito, mi hermano, porque ya estamos a 23 de enero, ya deberías de estar caminando en tus goles y en tus metas, ¿verdad? Pero ponte al día en la palabra de Dios. Y una vez más, no necesitas decir, bueno, ahora tengo que leer desde el principio. Yo les digo la verdad, a donde vamos ahorita ya estaba atrasado. Tuve que esforzarme en ponerme al día, ¿verdad? Pero recuérdense, por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, esa es la importancia de que podamos leer la palabra de Dios. ¿Quién recibe la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Recibimos la palabra de Dios? Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Y nos vamos a despedir porque tenemos oración a las 6 de la tarde, así que yo creo que todos tenemos que salir corriendo. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Señor, atesoramos tu palabra, Padre Celestial. Creemos, Señor, que lo que tú nos hablas hoy, Señor, es para cada uno de nosotros, Señor. No es para mi vecino, no es para mi hijo, no es para mi esposo, no es para mi esposa, Señor, sino que es para mí, Padre Celestial. Tú has hablado a mi corazón, Señor. Tú me has hablado a mí, Señor. Y yo quiero pedirte, Padre Celestial, que ahora, Señor, tú nos des la fuerza, Señor, tú nos des tanto el querer como el poder, Padre Celestial. Y Señor, que realmente, Señor, nosotros, nuestro corazón, Señor, inclina nuestro corazón a que nosotros podamos esforzarnos en leer la palabra de Dios. Mi Dios, te pedimos que por favor nos des la fuerza, que nos des la sabiduría, Señor, que, Señor, nos pongas una necesidad, Señor,
de poder leer, Señor, de poder estar cerca de ti, de acercarnos. Declaramos al principio del año, Señor, de que íbamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, y entendemos, Señor, que esto es parte de buscar el reino de Dios y su justicia, Padre celestial. El que yo pueda entender tu palabra, el que yo pueda leer tu palabra, Señor, el que yo pueda atesorar tu palabra en mi corazón, Señor. Y no solo eso, Señor, sino que yo pueda declarar tu palabra, Señor, a mis hermanos, que yo pueda declarar tu palabra a mi familia, Padre celestial, a las personas que no te conocen, Señor, que cuando ellos me hablen las cosas negativas, Señor, cuando ellos me hablen, Señor, de la problemática, de la situación, Señor, yo les pueda contestar, Señor, con un vaso de agua fresca, Señor, con tu palabra, Padre celestial. Y Señor, así, Señor, no solamente podamos ser bendecidos nosotros, sino que también ellos, Padre celestial. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por este día, por este tiempo. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, te pido, Señor, que bendiga, Señor, a todos y a cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos puedan ver, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, que esta semana, Señor, ellos puedan palparte, Señor, alrededor de ellos, cuidándolos, bendiciéndolos, prosperándolos, Señor, sacándolos adelante, Padre celestial. Señor, yo declaro, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo sobre mis hermanos, Padre celestial. Declaro que esta semana va a ser una semana poderosa, Señor. Declaro, Señor, que vamos a bendecir la vida de mucha gente, Señor, declarando tu palabra, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos.